Buenas tardes, a nosotras somos el equipo 13 de la unidad curricular de Economía Política. Somos la compañera Cintia Fernanda Larcón Mejía y yo, Zamora Carmona Ángela. Les vamos a estar hablando sobre dos filósofos, el cual de uno de ellos su nombre es Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, y José Ramón López Portillo Romano. El objetivo de nuestra ponencia es analizar las propuestas de ambos autores, que dan para afrontar la industria 4 con consecuencias y características ambientales, sociales, económicas y educativas para lograr advertir a los países en desarrollo del futuro presente. Comenzaremos hablando con Byung-Chul Han. Él nació en 1954, actualmente tiene 64 años, es surcoreano. Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Estudió en la Universidad de Corea y estudió también en la Universidad Basilea, en la Universidad de Friburgo. Él tiene varios libros. Los que nosotros utilizamos para esta exposición fue la Sociedad de la Transparencia, y vamos a citar una frase del libro, que es: la coacción de la transparencia nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento funcional del sistema, y ahí está la violencia de la transparencia, Y el otro libro que tomamos de él es la Sociedad del Cansancio. En este libro, el autor nos asegura que vivimos en una sociedad del rendimiento en la que no hay lugar para la negatividad. Llevamos nuestro cuerpo al límite para llegar a todas las metas que nos proponemos, aunque con eso conlleve al agotamiento extremo. Han separa dos elementos. Esto se los voy a leer porque sí es lo de la violencia neuronal. Entonces se los voy a leer así tal como está primero, y ahorita les explico en cortas palabras. Han separa dos elementos. Por un lado, las enfermedades sociales de la negatividad, que son el resultado de un proceso inmunológico de la lucha contra la negatividad de la otra edad. Por otro lado, la positividad actual, que genera patologías que no tienen que ver con la exposición del sujeto a lo otro, con los procesos inmunológicos, mecanismos psíquicos que están atacados a la lógica de la superproducción. De esta forma, los seres humanos se explotan a sí mismos hasta cansarse, por lo que el límite es el cansancio, desde luego en el que era el neoliberal. Existe una positividad en los mecanismos de dominación. Cambiando un poquito. Él nos habla de la violencia neuronal en uno de sus libros, ¿no? Que esto significa que la violencia neuronal básicamente es que uno mismo se llena tanto de positividad que piensa que está trabajando mucho, pero en realidad es como la autoexplotación de uno mismo. Han nos dice que vivimos en una sociedad en la que lo digital ha invadido todo, ¿no? Desde todo lo que antes hacíamos como cotidianamente, que era menos infrecuente de encontrar, o nos costaba un poco más de trabajo encontrar como la información u otros temas, pues ahora no, ahora es muy fácil mediante las tecnologías. Él dice que
mientras va avanzando el tiempo, nos vamos haciendo más dependiente de la digitalización y que y que todo esto tomó más fuerza durante la pandemia, que fue el COVID-19, donde nos vimos todos obligados a estar en casa, ¿no? De que las escuelas, los trabajos, las oficinas, etcétera, pues se vieron obligados a vernos a través de la digitalización. Han es un crítico implacable del neoliberalismo. Él es de los más, ¿cómo se podría decir?, rápidos, escribiendo libros sobre la crítica hacia el neoliberalismo. Bueno, dice: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner duda a la sociedad o al sistema. Han nos dice que si en verdad somos nosotros los que fracasamos o es la sociedad la que nos hace sentir fracasados. Nos dice que nosotros deberíamos de cuestionarnos esto. Por decir, él, como les comenté, es surcoreano, pero pues está exiliado. Bueno, es muy controversial él en Corea, porque si nos damos cuenta, no tanto en Corea, sino como en Asia en general, tienden a ser muy exigentes académicamente y laboralmente con su sociedad en general. Entonces, él dice que nosotros no somos los que estamos mal, sino que es la sociedad, que todos somos humanos y pues tenemos derecho a como cometer ciertos errores y que no son de nosotros, sino que es la sociedad la que nos apunta. Y ahí viene con lo que explicaba de la violencia neuronal, que es el yo puedo o la autoexplotación, ¿no? Lo de lo de la positividad, ¿no? Que uno mismo hace más de lo que puede, exactamente. Entonces, no sé, se me hizo gracioso poner ese nombre y siento que va a acordear. Con esto, lo de el explotador es a la vez el explotado. La explotación tiene un lugar sin comunicación. Eso es lo que hace que la autoexplotación es más eficiente. Aquí no hay distinción entre la libertad y la violencia. Se vuelve prácticamente lo mismo dentro del neoliberalismo, donde el hombre es visto solo como una máquina de trabajo, en donde no se le respetan sus derechos y sus necesidades como seres humanos, donde las corporaciones hacen que sus trabajadores se autoexploten hasta casi morir del cansancio. Pues es lo mismo que hace rato explicaba, de que la sociedad hace quedar como mal a alguien cuando comete un error y no cuestiona a la sociedad, sino se cuestiona a uno mismo del qué hice mal o qué cometí para que no resultara como esperaban, y es por eso que se empieza a autoexplotar hasta pues niveles como extremos, ¿no? Como en Japón, que a veces llegan a morir de cansancio, o sea, es una realidad. Cambian el tú puedes cuando debería de ser el yo puedo. O sea, te obligan a que lo hagas, no a que sí puedes o no puedes. O sea, no te dan como la libertad de elegir lo que uno quiere.
En parte esta explotación es por el consumo necesario, ¿no? Por la necesidad de que los trabajadores puedan llegar a tener el consumo que se establece en la sociedad. Les ponen cierto margen de consumo y tienen que trabajar en exceso para poder complacerse con ese consumo. Y ahorita más adelante vamos a como analizar a más a profundidad este término de consumidores ciegos que también ambos autores lo establecen. Bueno, es lo que hace que la autoexplotación sea más eficiente. Aquí no hay distinción entre la libertad y la violencia. Se vuelve prácticamente lo mismo dentro del neoliberalismo, donde el hombre es visto solo como una máquina de trabajo, en donde no se le respetan sus derechos y necesidades como ser humano. Se autoexplotan hasta morir de cansancio, como ahí dice, siendo prácticamente esclavos, remontando a épocas pasadas y pues se sigue viendo, la verdad, hasta la actualidad seguimos así. Pues nos hemos dado cuenta o han escuchado decir, ¿no? Como de, ¿no sientes que el tiempo pasa más rápido o que se nos va muy rápido el año o así, ¿no? Entonces Han nos menciona que el tiempo está automatizado y nos hace la reflexión de que la actual aceleración de la sociedad viene de la mano con la crisis temporal, de la que hace mucho tiempo ya las personas dicen que se sienten que el tiempo pasa muy rápido que hace algunos años, pero esto tiene una explicación. Han nos dice que el tiempo está automatizado. Han nos menciona y nos hace la reflexión de que la actual aceleración de la sociedad viene de la mano con una crisis temporal desde hace mucho tiempo, pero ello tiene una explicación. Todo ello es por la crisis temporal que orilla a la sociedad y al neoliberalismo. Están ligados por una parte de la pandemia, porque esto tomó más fuerza. Han nos propone una forma de cambiar el tiempo y cómo lo conseguimos. Él propone un cambio de praxis o que la sociedad tenga un cambio de pensamiento. En el trabajo totaliza la vida de las personas y poco a poco se va perdiendo el espíritu de ellas. Por ejemplo, como lo que mencionaba usted ayer, ¿no? De las ciudades que son solo para dormir. O sea, ¿sí? Entonces, no sé si esté bien o esté mal el ejemplo que voy a poner. Es como la CDMX, ¿no? Las ciudades más grandes. Pues el tiempo se les va en el transporte, porque hay personas que trabajan, pues lo que nos decía el profe, ¿no? De que las personas de aquí de Cuernavaca van a Ciudad de México a trabajar, pero se hacen más tiempo en el viaje que lo que pasan, ya sea tanto en el trabajo o en sus hogares. La extensión imparable del mercado alcanza la misma dimensión política, la sobreexplotación de los recursos naturales, la sobredemanda de los productos, la mano de obra explotada, la falta de los derechos humanos de los trabajadores que viven autoexplotados con una mentalidad de rebaño neoliberalista, donde solo buscan el éxito a toda costa y el fracaso infiere que han fallado en algo y toda la culpa se les echa a ellos mismos. Pues, como les digo, Han menciona mucho esto en sus libros, que pues, sí, la sociedad es la que siempre va a las grandes empresas siempre van a culpar al obrero o de que si falla algo es por culpa de ellos y no por algo que están haciendo mal ellos como explotadores. Entonces, eso es mucho lo que critica Han, por eso es muy controversial en Corea. Sí, es lo típico del capitalismo, ¿no? Así que es moderno, casi todo lo que estamos realizando.
estamos a platicar de otro fenómeno que se llama la uberización, que de algún modo es lo que la compañera comenta, ¿no? Un poco en el sentido de enajenación desde el punto de vista marxista, donde ya los trabajadores no se sienten trabajadores, ¿no? En el Uber, tú eres el dueño de tu propio tiempo, pero eso es muy... Es engañoso. Es engañoso. Es engañoso, compañera, así es. Entonces, es más, muchas veces en el Walmart, como le dicen a los empleados, no han escuchado nunca en el audio, he sido atentos cuando se llama bien. Asociados. Más un asociado al departamento, no es trabajador, es asociado, es parte de la empresa, ¿no? Pero eso no es un engaño por parte del capitalismo, porque si realmente fueras asociado también tendrías acciones de la empresa, claro. tendrías mayores ganancias. Entonces, Claro. es el típico ponte la camiseta, Así es. trabajas en exceso para mí y yo te hago Así creer es. que la empresa te tiene que importar y te tienes que preocupar porque este es un desgaste emocional y físico, Así porque estás es. preocupado por lo que le Así pasa a la es. empresa, porque te Así hacen es. creer que eres parte realmente, pero no solo eres la mano de obra de la empresa. Ya venía esto de algún modo del pasado, pero esto se ha venido acentuando, todos lo vemos ahora con el fenómeno de la pandemia, como decía bien la compañera, pues por un lado por el tema de la organización, como se decía aquí, pensemos un poco en los repartos de comida, toda esta gente que de algún modo nos ayudó a sobrevivir y conllevar la pandemia, pobre gente, mucha de esta gente se contagió y se murió, y no hubo para ellos prestaciones de seguridad social, o sea, no tienen seguridad social esta gente, y viven realmente en una situación de precarización laboral muy, pero muy fuerte. Sí hubo cosas comunes de personas que murieron de COVID. No, pero me refiero a eso, ¿no? De la gente que trabajaba en estas empresas de repartimiento, ¿no? Que justamente nosotros nos quedamos en nuestras casas, pero el confinamiento no fue para todos. O sea, estas personas pues sí tuvieron este tipo de situaciones, ¿no? Y eso nos lleva una vez más a preguntarnos. Además, de hecho, actualmente, derivado de la pandemia, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde ya está regulado el teletrabajo. Y yo les podría decir que en términos generales está muy bien, o sea, lo que ahí está en la ley está muy bien, pero de aquí a que se pueda cumplir, esa es otra historia. Porque, a ver, por ejemplo, en otras cosas así muy rápido, sin desviar mucho el tema, pero por ejemplo, dicen, a ver, si el trabajador está en su casa, el patrón está obligado a pagarle proporcionalmente el costo de la luz, darle en este caso todos los incrementos para su trabajo y, por ejemplo, también y tiene derecho a la desconexión. O sea, fuera de su jornada de trabajo, el patrón no le puede estar llamando al trabajador. ¿Ustedes creen que de veras creen eso? No se cumple. No, o sea, letra muerta, está muy lindo, está muy bien, como propósito es buenísimo. No tenemos ni inspectores de trabajo suficientes en México para verificar que se cumpla la ley federal en los lugares, digamos, del trabajo físico o presencial. Ahora imagínense en el terreno de la red, ¿no? En el terreno de la internet, lamentablemente todavía es una muy bonita utopía, pero absolutamente irrealizable. Y lamentablemente también hay mucha gente allí que, pues efectivamente, lo que comentan los compañeros, ¿no? Entre comillas, te dicen, estás desde tu casa, así que ser tu propio dueño de tu tiempo. Eso es muy, pero muy relativo. Ahorita vamos a platicar de un caso de Amazon que sucedió esta semana, pero siga, muy bien, ¿verdad? Bueno, también otra de las cosas que critica Han en uno de los libros que tomamos, que es la de la sociedad digital de la transparencia, él dice que es irrespetuosa porque no guarda la distancia, ya que el hombre digital no se comunica en presencia del otro porque desaparece el espacio donde se encuentra con su interlocutor. Han dice que esto tiene cierta gravedad porque la comunicación debería de ser de carácter táctil y no solo visual, que debe de implicar formas no verbales. El medio digital despoja a la comunicación de su carácter táctil y de lo corporal. Han se limita a la cruda denuncia de los males sociales. Él dice que la digitalización es una vía de salida para el colapso de las sociedades. Dice que también lo digital domina el mercado y las políticas son agresivas e invasoras con la información de la sociedad. Han atribuye toda la culpa a la crisis contemporánea de que la democracia se haya vivido en una tecnología digital, y es ahí que sostenga que la democracia ha sido reemplazada por la infocracia.
Bueno, pues... Por ti. Ok. Ya lo dije. Ok. Han le sigue atribuyendo toda la culpa a la tecnología, a todo lo digital, porque dice que somos más vulnerables al estar, como les había dicho, de que toda nuestra información de manera pues digital, entonces es más fácil que alguien pueda conocer información privada de nosotros, que es más fácil que accedan pues a todo esto. Él dice que no debería de ser todo así, que debería de ser todo también de manera presencial, táctil y corporal. Dice que también estamos viviendo en una sociedad donde ya no se tiene como, ¿cómo se podría decir? Como cierto afecto. Bueno, dice comunicación fría y sin sentimientos, que se vuelve todo robótico y monótono, y pues es así como las sociedades van perdiendo como su espíritu de pertenencia. Entonces, pues solamente nos volvemos banales. Entonces, este es otro meme, ¿no? De que, como les dije, Han es un filósofo muy, pero muy controversial, porque él dice que es un escritor muy perezoso, ya que él al día escribe al menos 2 párrafos y solo si él tiene ganas. Y él dice que él duerme mientras todos trabajan, y mientras todos trabajan, él duerme. Y pues él, cuando se siente muy estresado, que es casi siempre porque le gusta cuidar mucho sus plantas, regarlas, pasar tiempo con ellas, entonces nosotros en nuestro análisis de parte de Byung-Chul Han no encontramos como tal una propuesta que él haga sobre esto, o sea, y por eso también lo juzgan mucho, porque solo se la pasa criticando, pero no propone algo como tal, algo concreto, o no ha implementado algo para todo esto, porque también se contradice un poco él al decir de que, bueno, sí, la digitalización nos mantiene oprimidos y esto y el otro, pero también nos ha facilitado muchas cosas. Y dice de que pues no hay que estar peleados con las tecnologías ni la digitalización, y pues se contradice al hablar de que somos muy vulnerables. Entonces es como, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o qué propones para que se mejore. Entonces por eso hicimos este meme. En la parte de arriba no se alcanza a ver, pero está el señor llorando y dice Byung-Chul Han buscando qué criticar acerca de los problemas actuales de la sociedad, y abajo está riéndose y dice Byung-Chul Han no haciendo nada realmente para solucionar los problemas que él critica, regando sus plantas y escribiendo solo 2 párrafos al día. Muy bien. Bueno, el siguiente autor es José Ramón López Portillo Romano, que busqué muchísimas autobiografías o biografías y al parecer todavía no han escrito ninguna completa. Hay muchísimas de su papá, porque el dato curioso es hijo del expresidente mexicano José López Portillo y de su segunda esposa Carmen Romano. Él es un economista de origen, tiene un doctorado en filosofía y ciencias políticas de la Universidad de Oxford, y voy a leer un poco de su infancia. El doctor José Ramón López Portillo Romano es académico, empresario, diplomático, consultor y servidor público. Economista de origen, tiene un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Oxford, donde cofundó y coordinó el Centro de Estudios Mexicanos, fue subsecretario de Estado y representante permanente de México ante los organismos de la ONU en Roma, Italia, y presidente independiente del Consejo de la FAO. Cuenta con una experiencia profesional multifacética que ha aplicado para abordar desde diferentes ángulos el impacto del cambio científico-tecnológico acelerado. Ha escrito artículos y un libro sobre este tema, que va a ser el libro que vamos a abordar en esta parte de la exposición.
El único libro que tiene que vamos a abordar es La Gran Transición, escribió en el 2018. Tiene 13 capítulos, pero solo nos vamos a enfocar en estos aspectos que nos hablan sobre los cambios tecnológicos desde los países en desarrollo. Vamos a hablar sobre los problemas ambientales y el papel que tiene la industria, la evolución de los consumidores, los cambios radicales de la tecnología como un beneficio a la cotidianidad y como una afectación ambiental. El futuro de la tecnología no solo nos ha alcanzado, sino también nos ha rebasado. Esto lo vamos a analizar con el cambio tecnológico exponencial. Bueno, como les decía, este libro estudia los cambios tecnológicos desde la perspectiva de los países en desarrollo. Lo que hace el doctor Portillo es que a través de este análisis busca advertir y transmitir la necesidad que tienen los estados para responder a las consecuencias que van a llegar por las nuevas tecnologías presentes. Algo muy importante que nos dice el doctor Portillo es que es inevitable que la tecnología exista. Siempre ha estado de la mano de la evolución del hombre. Lo podemos analizar, por ejemplo, en las antiguas civilizaciones. Si las civilizaciones antiguas no hubieran descubierto el fuego, no tendríamos ahora la evolución cerebral con la que hemos podido crear tanta tecnología. Entonces es inevitable que la mano del hombre, el crecimiento social, económico y educativo, deje a un lado la tecnología. Además de que en los últimos años han habido cambios radicales en la tecnología. Estamos en una revolución tecnológica, que es lo que ya nos explicaban nuestras compañeras, la cuarta revolución industrial o la cuarta industria. Y lo que les comentaba al principio también es que Portillo, aparte de que analiza los beneficios de los cambios tecnológicos, como son la ayuda a la cotidianidad del hombre, la facilitación de las actividades y todo lo bueno que nos está haciendo la tecnología, porque gracias también al desarrollo tecnológico es más fácil hacer una investigación, es más fácil realizar un trabajo, las limpiezas de la casa también son súper fáciles, algo que nos costaba más trabajo o energía física se está volviendo benéfico para la sociedad. Y también lo analiza desde el lado negativo, que es la sobreexplotación de los recursos y el consumismo excesivo. Él le llama a los consumidores ciegos. Los puntos claves en la gran transición son las afectaciones del cambio climático, el cambio tecnológico exponencial, los riesgos del desempleo tecnológico y la gran transición, que le llaman la esperanza. Vamos a empezar con las afectaciones del cambio climático. El doctor Portillo nos recalca que el primer causante del mayor calentamiento de la Tierra es causado por la deforestación, la ganadería, la explotación petrolera, la quema de combustibles fósiles, y que no es para nada algo natural, sino que es algo que se ha producido por el hombre. También nos comenta que, bueno, para él todo el inicio de toda esta contaminación excesiva fue con la revolución industrial, que ahí fue cuando inició el cambio climático por un aumento de CO2. En toda la historia no se ha visto un aumento tan grande de CO2 desde que inició la primera revolución industrial. También nos habla de que todas las sociedades buscan vivir como las clases medias estadounidenses, que eso nos está llevando a una sobrepoblación, sobreproducción y un consumismo ciego. Aquí lo vemos, la deforestación y la explotación petrolera es lo que nos está llevando a una afectación gigante en el cambio climático. De hecho, cito, la concentración media mundial anual de CO2 en la atmósfera ha aumentado en más del 40%. Esta presencia mayor de CO2 y también de otros gases de efecto invernadero han ocurrido prácticamente en su totalidad desde la revolución industrial de 1750. Esto lo encontramos en el capítulo 52. Y por ejemplo, ahorita que les comentaba que todas las sociedades buscan vivir como la clase media de Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas para que la sociedad actual mundial pueda vivir de esa forma. Entonces, es como para concientizar qué tanto consumo estamos y a qué tanto nivel de deforestación y de sobreexplotación estamos llevando nuestros recursos ambientales. Algo que yo quise hacer énfasis, porque creo que es ahorita una situación mundial muy alarmante, es la fast fashion o la moda basura, que en la actualidad está contando. Algo que está ocurriendo actualmente y está llevando a una contaminación excesiva es el fast fashion o la moda basura, que es esta idea que nos meten las empresas grandes de ropa, que es el consumo rápido de ropa por temporada.
usted nos había mencionado, ¿no? Que por decir, ya no gobiernan como tanto los presidentes, sino las empresas son las que tienen el control de los recursos, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Con esta empresa de Elon Musk, que es Tesla. Ajá, que o sea, Samuel García, que es el actual gobernador de Monterrey, hasta se anduvo robando agua de una, ¿cómo se podría decir? Población cercana, todo para darle gusto como a este empresario y a esta empresa como tal. De hecho, las empresas que más están generando gases de efecto invernadero no tienen ninguna preocupación porque sus ganancias son muy altas. Es algo que Portillo quiere advertirle a las sociedades que no, bueno, a nuestros países que no tenemos tanto desarrollo, que somos los países latinoamericanos, como de concientizar que nuestras empresas que mayor economía están produciendo son las que más están contaminando. Y bueno, el impacto tecnológico, la globalización y las organizaciones políticas y sociales pueden tener un control del pensamiento y comportamiento. Nos puede llevar a una aristocracia tecnológica posthumana o totalitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ciertos grupos privilegiados, ciertos grupos sociales van a tener acceso a la tecnología y con el acceso a la tecnología van a tener el acceso de nuestro control del pensamiento y comportamiento, que es algo que estamos viendo constantemente en las noticias que nosotros leemos y vemos en Facebook, en Instagram, en estas plataformas digitales. No sabemos si son ciertas o si no lo son, entonces decidimos creer y a veces son tantas y son tan contradictorias y son muchas que nos llevan a un agotamiento mental muy grande. Se realizan muchas variantes catastróficas por la creación de la inteligencia artificial que pueden llevar a crear por ejemplo, un ejército de inteligencia artificial que va a ser un robot que va a tener demasiadas armas y va a ser muy fácil vencer a la humanidad. Hay un libro que me gusta mucho que se llama 1984 de George Orwell, que me gusta como compararlo con esta situación porque habla de una distopía que todos somos controlados por una pantalla, así que todo el tiempo te está viendo, te está escuchando y te está diciendo qué hacer. Entonces, toda la sociedad fue reconstruida a base de mentiras, pero gracias a la tecnología de la que tienen control solamente los burgueses, porque así mencionan. Y vamos con el siguiente punto clave, que es el cambio tecnológico exponencial, que nos dice que el cambio tecnológico no se detiene, es que va más, creciendo más rápido, en producción en cantidades brutales, que también lo podemos ver como un beneficio, la evolución tecnológica, y lo que busca es complacer al consumidor y demostrar cuál es mejor, cuál marca, cuál empresa, cuál creación tecnológica es mejor. Bueno, para entender que es un cambio tecnológico exponencial, primero hay que entender que la palabra exponencial se refiere a algo que crece cada vez más rápido en tiempo y secuencialmente. Por ejemplo, ahí les puse la gráfica de la curva exponencial, que es algo que se siente gradual, va subiendo poco a poco y de repente ¡pum!, se vuelve repentino y ya no lo puedes parar. El cambio tecnológico exponencial no es como una gráfica normal que tiene subidas y bajadas, no, este va para arriba siempre, no se detiene. Y aquí les puse una gráfica del porcentaje de hogares con internet por entidad. Es una gráfica del 2020, de aquí del país de México, por ejemplo, Morelos. En el 2020, el 65.8% de la población tiene internet en su casa. Yo creo que ahorita ya está mucho más alto. Y según algunos datos, nos dice que más del 78% de la población mexicana mayor a 6 años de edad son usuarios de un teléfono celular o un smartphone. Porque esto fue antes de la pandemia, estos datos todavía es antes de la pandemia. Sí, esto fue antes de la pandemia, un año antes de la pandemia. Y aquí tenemos de hecho una gráfica de cambio tecnológico exponencial, que son los números de suscripciones a smartphones o del acceso a los celulares. Empieza en el 2016 y termina en el 2028, que es un calculado, un aproximado de cómo va a aumentar el acceso a los smartphones. Están millones, entonces empieza con 3.574.000 y en menos de 10 años, no, ya en 12 años, sube a 7.007.436. Una de las áreas clásicas. Y esto es a lo que me refería con la curva exponencial, que se siente como poco a poco, pero de repente, si lo analizamos desde aquí, sí subió muchísimo. Y además
sea, una gráfica normal o un cambio normal, una curva normal, pero tiene subidas y bajadas. En la curva exponencial todo el tiempo va a ser, no lo puedes detener. Así es. Uno de los mayores miedos de la sociedad son los riesgos del desempleo tecnológico. Hemos visto muchas series, películas, libros, esto de la inteligencia artificial sustituyendo a la sociedad, y es un tema que realmente debería de preocuparnos como países en subdesarrollo y países en desarrollo. Más que nada porque el mundo actual está ligado al trabajo, todos los sistemas económicos dependen del trabajo. También el trabajo como personas nos da un capital humano, nos da una satisfacción, nos da esperanza y nos da un futuro que tal vez es incierto, pero nosotros creemos que con ese trabajo que tenemos, por ejemplo, en este momento, para lo que nos estamos preparando para ser profesionales, nos va a dar una alegría y una satisfacción individual, y por eso también tenemos ciertos sacrificios, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el costo de oportunidad que nosotros tenemos al estar aquí, es porque en un futuro nos vemos en un salón dando clases o teniendo también un buen trabajo que nos satisfazca. Pero la tecnología como sustitución de la mano del hombre puede ser algo positivo y algo negativo. Algo negativo sería que muchos perderían los empleos, mucha gente que depende totalmente del trabajo se quedaría sin trabajo, la tasa de pobreza aumentaría bastante, pero Portillo nos quiere hacer como una idea también de lo positivo que podría ser, porque hay trabajos en fábricas que son muy riesgosos, que también hay trabajos mentales y emocionales que tienen a la sociedad en tristeza, en depresión, o como lo decía nuestro autor Han, que los tienen en la sociedad del cansancio, por esta cuestión de que están trabajando y trabajando solo para poder complacer estos consumos. Entonces él nos dice que en parte podría ser bueno, porque las máquinas, al sustituir estos trabajos peligrosos y demandantes, harían que el humano fuera más feliz. Es aquí cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente esta visión de Portillo es como una consolación de que es algo inevitable que va a suceder, y le está buscando una forma también de que sería súper bueno que nosotros siguiéramos teniendo ingresos económicos aún con las máquinas trabajando? Las máquinas inteligentes, porque la maquinaria existe desde la revolución industrial. Hablo de las máquinas que ya no necesitan ningún apoyo del humano. Pero realmente en países como tercermundistas no vamos a tener la oportunidad de trabajar en nada si vamos a tener ese tipo de sustitución. Tal vez terminemos trabajando para las máquinas, porque también es una visión futurista. Queda mucho miedo. Como en Japón, ven que ya los restaurantes, así como lo muestran en la imagen de allá, ya no atienden personas, son robots. Y aquí tenemos uno, me parece que es no recuerdo si es en el restaurante de Ikea, ven que tiene una parte donde es como para comer, como tipo Costco, pero creo que ya estaban implementando eso, entonces... Sí, son tendencias. De hecho, en Japón hay algunos restaurantes que inclusive, como ustedes están automatizados, tienen como unos carruselitos. No sé, ya he hecho la comida. Que solo toma el sushi. Sí, y pagas. Ya tomas, pagas y ya está. No hay nadie. Entonces, es autocobro. Ya todo es autocobro, ¿no? Las famosas tiendas de Amazon que hemos comentado, las de Apple, ¿no? Sí, ese es el tema, ¿no? Y lo hemos dicho. Entonces, aquí en parte, la apuesta de algunos países es que a toda esta, y lo hizo un poco López Portillo, sí lo llega a comentar, pero para eso, otra vez, ¿dónde está la política pública? Lo que hemos comentado, ¿no? Porque es un problema serio. De por sí el desempleo es serio en nuestro país, ¿no? Ya decíamos el otro día. Sí, en este caso, 6 de cada 10 plazas laborales en este país están en la economía informal. Ahora imagínense con esto que va a haber desempleo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer una política pública que además no es de corto plazo, Hay que generar políticas para que efectivamente haya una reingeniería, es lo que se denomina, en las capacidades, lo que ya se mencionaba por parte del equipo 12, ¿no? De justamente aprender y desaprender habilidades. Muchas de estas personas ahora se tendrán que convertir en técnicos, ahora que te pongan a arreglar la máquina, que la sepan programar. Pregunta, ¿cuántas personas en nuestro país tienen esas capacidades? Porque de otra manera no te voy a pagar, no te voy a contratar por tu linda cara. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ya no tener yo necesidad de tu trabajo, porque esos eran básicamente trabajos manuales, como decimos, rutinizables, por lo tanto computarizables y por lo tanto sujetos a un algoritmo que hace que efectivamente la inteligencia artificial lo pueda hacer.
Esa es justamente parte de las preocupaciones que tenemos ya en nuestro tiempo, ¿no? Y efectivamente está faltando, ahí hay una ausencia seria del gobierno mexicano justamente de prepararnos para este futuro y presente. O sea, es decir, y en general todas las instituciones deberíamos de ir repensando muchas cosas. Considero que siendo también autocríticos, nuestra UAM tendríamos ya que ir pensando en esto de cómo prepararlos a ustedes, compañeros, porque no, esto ya no es el futuro, es el presente. Y es lo que van a enfrentar, lo siento mucho. Esto es lo que ustedes van a enfrentar. No hay que verlo tampoco tan malo. Es como usted dice, tiene dos caras. Lo decía muy bien la compañera Cintia, hay dos caras en el tema, pero hay que saber entender que el mundo bajo el cual ustedes se desenvolvieron, o nosotros como sus profesores nos desenvolvimos, va a cambiar de manera irreversible. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Tarde que temprano va a llegar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. De hecho, también lo comentaba Martillo, que este mundo como lo conocemos, bueno, el mundo a partir de la gran transición va a ser una reconstrucción de un nuevo mundo. Y de hecho, lo que usted decía de preparar a los estudiantes, me parece que la OCDE desde el 2013-2015 está súper preocupada por esta situación y ha estado creando varias estrategias de relación internacional para que los países tercermundistas tengamos mayor apoyo educativo, para que los países desarrollados nos puedan apoyar. Incluso se hizo una propuesta de pagar es que eso no lo tenía preparado, de pagar la deuda externa con educación. ¿Cómo? O sea, que los países que tienen deuda externa manden gente a estudiar para que regresen y con esos estudios puedan generar mejores empleos y aumentar la economía. Es todo un tema ese que dice usted. Ahorita actualmente lo que está pasando es el fenómeno contrario, se llama fuga de cerebros, que es un tema muy fuerte, porque es decir, eso que está pasando aquí en México, menor escala, pero en África, de manera muy particular, los países africanos. Fíjense que las enfermeras y los médicos lo están contratando mucho en Europa. Entonces, oye, aquí la gente invirtió dinero, porque hablamos de dónde está la tasa de retorno, ¿no? Por decir un ejemplo, en Nigeria, ¿no? Le pone un ingeniero pagó esa educación, y sin embargo esta persona mejor se fue a Alemania a ganar en euros, y finalmente toda la sociedad perdió un recurso humano capacitado, ¿no? Entonces, ¿dónde está el papel de las universidades y la revolución social? ¿No? Es todo un tema, ¿no? Como usted dice, bien, por eso ya, y aprovecho un poco aquí el paréntesis, ¿no? Nos dicen muy bien lo que decíamos ayer de Severo Iglesias, que es un filósofo mexicano, lo recomiendo bastante. El año pasado lamentablemente falleció. Dice esto, ¿no? Una generación nunca comprende cabalmente su presente, ¿no? Para que lo piensen, eso se reserva el juicio de la historia. Los hechos que son verdaderamente históricos no se agotan en los sucesos. Los efectos se prolongan más allá de las circunstancias donde se gestan. Escapan de las manos de los protagonistas y se esconden en la percepción consciente. Aquí voy con todo esto, que de algún modo, fíjense, mi generación fue donde entró el internet de algún modo, ¿no? Ahora imaginen ustedes, ¿no? Todavía estos cambios seguramente van a vernos todavía con mayor profundidad ustedes mismos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y de hecho para nosotros ha sido muy difícil procesarlo. Sí me deben entender un poco retomando aquí a Severo Iglesias. De hecho ahí subí ahorita en la página, subí dos sitios, uno por una parte una reportera que está en México, ya no es China, ya no es Estados Unidos, es México, se llama Nat, que es un robot que ya da noticias en la fórmula, es una reportera que es de inteligencia artificial. Ya actualmente los da, pueden checar en Sale de las Mañanas en la reforma. Ya nada que Ciro Gómez de él, Joaquín López no diga nada. Ya contrataron a una persona que se llama Nat, es un robot. Eso ya existía en China desde hace 3 años. Vamos llegando un poquito más tarde, pero está. Y por cierto, porque ustedes dirán, yo sé que muchos lo piensan, esto no me va a alcanzar a mí. Bueno, pues ya les mandé aquí al robot profesor Einstein y que pues ya está empezando a ayudar como asistente de tareas y ya se vende por $267. Entonces, pues para qué, mis queridos compañeros y compañeras de la clase de Economía Política que creen que en un momento dado esto no les va a afectar, compañeras, compañeros, la advertencia, ahí está. Chéquenlo, véanlo, no me crean a mí, revísenlo. Adelante, compañeras. Pues sí, porque esta visión, por ejemplo, es del 2018, ya pasaron 5 años y todo lo que ha avanzado la tecnología es preocupante para nosotros, porque nos ha costado mucho trabajo establecer y poder acomodarnos a este nuevo ritmo de vida que nos mantiene el capitalismo. Entonces, si así trabajamos y nos esforzamos y sacrificamos esta parte para estudiar y tener un mejor empleo, cuando seamos reemplazados por la inteligencia artificial, hay que reinventarse. No todas las cosas. Si la UAM no les va a dar todo, desgraciadamente, y entonces van a tener ustedes que tomar cursos
O sea, no nomás se conforme con lo que nos vemos nosotros como profesores, tienen que ir más allá. Como ha dicho la compañera Cintia, ya decíamos ayer, una vez más la recomendación, métanse a estudiar diseño de contenidos digitales o diseño intermedio, porque para allá va. O sea, lamentablemente esas son las necesidades del mercado. Y ese es el tema, ¿no? A lo mejor no hemos hecho la suficiente profundización de esto. Además del inglés, que ya hemos comentado que también es una habilidad fundamental, es muy importante, muchachos, para que se hagan ustedes empleables en el mercado de trabajo. Y pero también, ¿por qué no pensarlo? Puedan ustedes emprender en los servicios educativos. También se puede, no solamente pensar en un empleo, sino también ustedes ser emprendedores y pensar en un empleo. En este caso, generar ustedes empleo en vez de pedirlo. Pero para eso hay que aprender, prepararse, capacitarse. Y pues de algún modo hay que ver esas tendencias, porque esas son las tendencias que están ocurriendo en la realidad. Y eso lo enseñó COVID-19, por cierto, a lo mejor ya les había comentado el dato. Más de 40 escuelas privadas cerraron durante la pandemia. ¿Y por qué? Porque no supieron cambiar sus procesos y métodos de didacta y aprendizaje. Tristemente, yo tengo el dato, más de 40 escuelas no lo pudieron hacer. Y algunos dirán, ay, no, ya unas traen las crisis, pero les pongo dos ejemplos. Fray Juan de Zumárraga, el colegio Fray Juan de Zumárraga aquí en Cuernavaca, que era muy famoso y muy antiguo, y el colegio Santa Inés, los ubican los dos. Los colegios tenían prácticamente ambos colegios 100 años, y los dos quebraron, y en parte por esto, porque no supieron adaptarse a los cambios. Pues en general, México no está preparado para algo así. Entonces... Pero ese es el tema, pero el punto es que no lo vas a conseguir porque la realidad va a cambiar. A pesar de ti, es decir, si no cambias tú, de todas maneras la realidad va a cambiar. Sí. Y esto es una necesidad y vamos atrasados. Ahorita vamos a reflexionar unos puntos finales ahí con López Portillo, una vez que ustedes concluyen, porque sí, y él está preocupado también, porque efectivamente, pues ya el tema de la falta de inversión, el tema de la falta de una reforma educativa y de políticas de ciencia, tecnología y empleo, porque esto finalmente nos va a dar un tiempo que inevitablemente va a haber un desplazamiento de la mano de obra. Y hay que pensar en esas personas, porque ellos son seres humanos, tienen familias. ¿Qué vamos a hacer con ellos para que ellos no, por ejemplo, porque esto también podría abrir más aún la puerta para que vayan a la delincuencia? Sí me doy a entender, o sea, todos los problemas de desintegración familiar, los hijos que tengan a su cargo, imagínense qué cosa tan terrible. Entonces, tenemos que pensar en estos fenómenos que sí ya se están dando en otros países, aprender lo que se está haciendo en otros países para que justamente nosotros finalmente podamos adaptarnos a esta transición. Lo decía muy bien, por eso no es casual el título del libro que la compañera Cintia nos está comentando, ¿no? Fíjense cómo lo estamos dando un mensaje. La gran transición, retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial. Hay retos, sí hay problemas, pero también puede haber oportunidades, pero hay que saberlas aprovechar. El tema es que esto es irreversible. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos todo en mente. Ya no vamos a regresar al GIS y al pizarrón. Eso, perdón, pero no, eso es infantil. Ya no vamos a regresar al teléfono alámbrico o vamos a regresar a usar el ábaco. No. Eso es absolutamente una utopía y eso es hacerse tontos, por decirlo menos, ¿no? Entonces, hay que pensar esta parte, tenemos que ser prospectivos, estar listos ante los escenarios. Sabemos que efectivamente ya llevamos atraso, estamos atrasados, pero vamos a seguir atrasando más si no sabemos tomar las decisiones a nivel individual, social y nacional. Adelante, siga, va bien. Bueno, otro punto importante es la gran transición, la esperanza, que nos dice Portillo que el propósito general de este libro ha sido generar un sentimiento de urgencia en el tratamiento de las cuestiones de la gran transición, que es lo que veíamos, las afectaciones en el cambio climático, el cambio tecnológico exponencial y cómo la inteligencia artificial va a sustituirnos en el trabajo. Nos dice que es inevitable que el cambio tecnológico llegue, ya va a pasar, en todo el mundo va a pasar y lo que les comentaba nos va a hacer crear un nuevo mundo. Está surgiendo una nueva economía del conocimiento. Veía que la economía del conocimiento ahora es, por ejemplo, los trabajos del futuro van a ser este control de las digitalizaciones, incluso hasta los videojuegos son parte de la economía del conocimiento. Ahora tiene más valor lo que puedes hacer con el conocimiento y las plataformas digitales que lo que puedes hacer con el trabajo físico. La gamificación, por ejemplo, como estrategia de enseñanza. Si saben esto de generar juegos o videojuegos para la enseñanza, muchachos. Entonces, es parte cierta. De hecho, aquí llevamos una materia, creo que es optativa, ¿no? La de
juegos didácticos. Ajá, pero la que da el profesor Jonathan. Sí. Creo que es la de noveno, no me acuerdo qué. Ah, la de Diseño de material educativo. Ajá. Y él prácticamente nos sumerge con juegos didácticos. En esta cuestión, excelente, excelente. Tómela, tómela. Ya está. Felicidades, profesor Padre, mi felicitación y la recomendación para ustedes y para todo el grupo, tómenla. Tómenla. Aprovechen eso, es Pues, importante. Sí, hay algo gracioso que pasó apenas en Corea del Sur, Sí. que hay unos gamers, no sé con exactitud su nombre, pero son un grupo, ¿no? Juegan League of Legends, que es un juego muy famoso, ¿no? Entonces a este grupo de jugadores los exentaron del servicio militar. Ve que en Corea es obligatorio y si no es traición a tu patria. Entonces ellos quedaron exentos por haber ganado como el primer lugar en esta competencia de juegos. Y por decir BTS, ¿no? Que es como lo que ahorita Los grupos coreanos, sí. Entonces entraron como en controversia de que por qué ganaron a BTS al ejército si ellos también son más famosos que los jugadores de League of Legends, pero explicó me parece el presidente, que pues no, que en realidad ve más futuro en estos jugadores de League of Legends que en BTS, porque BTS en cualquier momento rompen contrato con su empresa y de que cada quien puede tomar su camino en solitario, pero no van a traer la misma ganancia. Ya se van a hacer grandes. Sí, digamos, entonces, por eso le dieron prioridad a los jugadores de videojuegos. Claro. Y se les seguirá dando, o sea, ellos son como más famosos que BTS. Pues es lo intelectual, ¿no? De algún modo creo que ese es el razonamiento que está haciendo el presidente. Pero interesante, sí, pues ahí está, una vez más, pues todos estos aspectos de lo que hemos dicho de economía del conocimiento y como dijimos, y ahí está el valor estratégico de todos ustedes. Realmente ahora mucho de la apuesta para el siglo XXI, se los había dicho, gran parte de los cambios y de la mayor rentabilidad va a estar en la estructura de la educación, ciencia, tecnología e innovación, más que en la estructura militar o en la financiera. Realmente gran parte de la palanca de todo esto pues, va a estar en el conocimiento, pero eso cuesta dinero, ya dijimos, se necesita porque gastar mucho no significa gastar bien. Ojo, es muy diferente, gastar mucho no significa que eso es gastar bien. Hay que gastar con sentido de un plan de objetivos, de metas cuantificables, logrables y rectificables en muchas ocasiones que hay que hacer. Pues como, seguimos igual con la sociedad surcoreana, ¿no? Sí. Ve que allá es un logro, y es de mucho orgullo que tú estudies algo relacionado a tecnología y que logres entrar a trabajar ya sea Samsung, porque es como lo más top allá. Y en China también creo que entrar a trabajar a una de las empresas, Huawei, o sea, es como lo más top, o sea, les importa más que entres a esa empresa y que entrar a otra, no sé, que un abogado o así, como que lo ven como de... Sí, aparte que solo es un país chiquito, es un país muy chiquito, realmente es un poquito más grande, es como por ahí ese tamaño de Chiapas más o menos, es pequeño. Y fíjense cómo un país tan pequeñito, pues hoy es una de las economías más pujantes del mundo. Hace 50 años Corea del Sur tenía un menor Producto Interno Bruto que México, y hoy lo superan prácticamente por el triple, ¿no? Entonces, ojo, pero México, ¿qué no hizo? ¿Qué se hicieron ellos? Ellos hicieron reforma educativa, hicieron una reforma tecnológica, donde dejaron de ser maquiladores, ya lo hemos comentado, y ellos formaron, o sea, sí fueron al principio maquiladores, pero fueron transitando hacia generar sus propias empresas nacionales para que efectivamente ellos generasen su propia tecnología y no fuesen solamente maquiladores como nos pasa en México. ¿Qué dicen aquí? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en ellos dicen, órale, ponte a armar el aparato y ya está, tú no diseñas ni nada, tú nada más eres un armador, se acabó. Pero ¿cuál va a ser el problema, chicas, con todo esto? Que ese problema que vamos a tener es que ahora eso nos van a sustituir. Justamente aquí ese será el problema, porque le pateamos el bote y dijimos, ay, sí, qué cómodo, qué padre que rascarnos la panza, y así le seguimos para adelante. El problema es que efectivamente, por no haber tomado las medidas a tiempo, es muy probable, y ya lo están haciendo algunas armadoras, por ejemplo, de automóviles, lo pueden ustedes checar. Kia, por ejemplo, es un buen ejemplo. Muchos ya le están prescindiendo, muchos obreros ya son brazos robóticos con los que arman las unidades. Y eso va para que casi todas las empresas lo van a estar haciendo cada vez en mayor medida,
Y le digo, nos quedamos justamente en esa idea de maquiladores. Y le digo, entonces nos renunciamos a la innovación, renunciamos a no ser, en este caso, creadores, sino simplemente imitadores, repetidores, o de algún modo prácticamente autómatas, y eso tiene consecuencias. Y todo esto va entrando como de manera silenciosa o no sé, como romantizada con la famosa ola coreana, que todos dicen, ay, ola coreana, K-pop, sí, dramas, pero no viene todo, pues eso nada más es como la parte para cubrir sí, todo lo que ven atrás. No, claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces vean cómo ahí está la importancia de todo esto para la economía, o sea, cómo vean cómo ustedes tienen una responsabilidad importante en el futuro. Yo lo insisto mucho, porque luego a veces me dicen, ay profesor, yo no soy de Secretaría de Hacienda, ¿qué me importa su materia? Me vale su vida, pero lo que creen sí es muy importante. O sea, créanme que cada uno de ustedes de algún modo tiene un pedacito de responsabilidad porque van a ser formadores, lo insisto una vez más, de la niñez, de la adolescencia y de adultos. Entonces, es muy, pero muy importante que tomen en cuenta el papel que van a tener. Y de algún modo, pues tienen que estar, hoy ustedes más que nadie, y que ninguna generación, están más obligados a innovar, no ser repetidores, porque entonces finalmente no están cumpliendo su papel bien y además van a afectar a otros seres humanos. A veces nos olvida, pero ustedes inciden en la vida de otros seres humanos. Y ahí está el tema, no pierdan de los. Pero dentro de la gran transición de la esperanza, sí, nos decía Portillo que es imposible detener este cambio tecnológico. Entonces entran unos puntos de inflexión muy importantes que es la energía renovable, los sistemas de sostenibilidad, la neurotecnología, la química verde, la ecología industrial, y nos dice que también para lograr unas estructuras productivas dinámicas en cada país necesitamos tener factores como la organización y el fortalecimiento institucional, que es la educación y capacitación para los empleos futuros, la existencia de un marco legal y reglamentario propicio, que es lo que también se nos comentaba, generar leyes, propuestas, para que el inevitable mundo tecnológico no sea un afectamiento tan fuerte, tan grave. Aquí nos decía cómo podemos proseguir, porque es urgente y necesario establecer algún sistema para explorar, definir y resolver los desafíos del cambio tecnológico. Y la ONU es el organismo más viable para iniciar esta tarea. Y cito algo que nos decía que dice en el libro. Dice que abogué por la urgencia de tratar estos temas y fue invitado por el gobierno de México a participar y promover su introducción en la ONU. El gobierno de México ha implantado una estrategia de gran habilidad y ha encabezado exitosamente las propuestas en la ONU para introducir el cambio tecnológico exponencial como cuestión prioritaria. Busca la creación de un sistema coherente y visible de seguimiento, análisis y gestión y diseminación de información sobre las tecnologías exponentes y sus consecuencias socioeconómicas dentro de los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible. Hay muy poca información y a pesar de que el crecimiento tecnológico es demasiado rápido, muy pocos países se están preocupando por lo que realmente va a pasar. Por eso Portillo quiere advertirlos y quiere darles este tipo de estrategias, estos puntos importantes para que las sociedades podamos hacer algo para que el cambio tecnológico exponencial no nos agarre desprevenidos y no nos lleve a la corrupción, a la ruptura de todo el sistema económico que nos decaigamos, ¿no? Como decía el profe, hay instituciones educativas que están quebrando porque no pueden adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces tenemos que reeducar a la sociedad y construir de la mano del cambio tecnológico y la sustentabilidad del ecosistema, porque nos estamos acabando la luz. Y bueno, como conclusión, ambos autores nos proponen que para tener a las tecnologías de nuestro lado debe de ser mediante la educación, que debemos concientizarnos a nuestro uso de nuestros aparatos tecnológicos y la digitalización, ponernos límites, como podemos ver en ambas posturas, la tecnología altera la vida humana en todas las áreas, distorsiona la forma de relacionarse el uno con el otro, esto va más allá de la percepción propia, afecta nuestra temporalidad y espacialidad,
lo cual es importante para la existencia. Los medios digitales transforman a la democracia. La tecnología no debe de tener una solución como tal. Han sostiene que la vida digital con la vida humana no tiene compatibilidad y la aceleración de esta, al igual que el doctor López Portillo, que él nos menciona, que ya nada puede detener el progreso, pero pues como la propuesta pues que les digo que ambos dan es eso, de que como sociedad debe uno de concientizarse al uso de estas tecnologías y pues no logramos encontrar como algo más, entonces pues sería todo. Muy bien. Aquí están nuestras referencias que utilizamos: La Sociedad de la Transparencia de Han Byung-chul Hal y La Gran Transición, Retos y Oportunidades del Cambio Tecnológico Exponencial del Dr. Portillo. Y había un espacio abierto para dudas, aclaraciones y para la actividad, pero como no hay nada más, Pero ya Se las van a mandar por quiz, ¿no? Sí, nos damos un quiz. Muy bien, si quieren ahí por la grabación.